Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre algo distinto. No va a ser una noticia, este va a ser el primer video, podríamos decir, de un análisis literario de libros que me vaya leyendo. En el caso de hoy va a ser el libro Anarquía de Enrico Malatesta, que es un autor anarquista italiano que vamos a ver a continuación. Y hago la pequeña introducción porque explico que todos estos análisis literarios no van a ser una cosa tan estructurada ni necesariamente profesional. Este es mi canal de YouTube y hago las cosas también como creo que son más adecuadas de acuerdo a la situación en el momento. Y como pienso hacer esta estructura es que básicamente voy a dar mis impresiones, como si estuviera conversando con ustedes, de qué me pareció el libro, cosas que me llamaron la atención, y particularmente en este caso, ciertas influencias que ha tenido el Enrico Malatesta, particularmente en doctrinas como el anarcocapitalismo y el libertarismo en particular, donde autores como Hans Hermann Hoppe, que lo vamos a ver a continuación, agarraron los conceptos de este libro y de otros tratados al parecer de Enrico Malatesta, utilizaron el vocabulario y alguna metodología, pero subvertieron y modificaron los conceptos de fondo de carácter colectivista que estaban presentes aquí para darle un tinte jerárquico, libre mercadista y anarcoindividualista. Pero eso lo vamos a ver a continuación. De todas maneras, comencemos un poco con este libro. ¿Quién es Enrico Malatesta, para aquellos que no lo conozcan? Es básicamente, o fue más bien, un anarquista italiano que justamente se caracterizó por ser una voz muy influyente dentro de lo que es el anarquismo en general. Hay varios autores anarquistas, como pues el caso de Proudhon, Bakunin o, ¿cómo se llama el otro? Kropotkin. Kropotkin, sí, Kropotkin. Y el caso de Malatesta fue que murió en el año 32, si no me equivoco, eso ya estaba en control Mussolini en Italia, fue encarcelado por lo mismo. Y se caracterizó por mucha participación en sindicatos, en grupos colectivos, y fue bastante popular en su tiempo. En el libro que vamos a hablar en particular de este autor el día de hoy es el libro Anarquía por este mismo autor Enrico Malatesta. Ahora, ¿en qué consiste este libro? Este libro tiene distintas etapas en general y distintos conceptos que empuja. Muchos de estos, si usted es más bien libertario o ha escuchado algunos del mundo libertario o más bien liberal libertario, le van a sonar conocidos. Y por lo mismo quiero que se den cuenta que la metodología que comenzó con Rothbard y que se ha expandido con Hoppe y con Rockwell y personajes más conocidos actualmente como Milley, saca mucho de lo que es el anarcocolectivismo en la forma y en algunos conceptos, pero los modifica. ¿A qué me refiero con esto? Hay conceptos tales como la idea de las organizaciones voluntarias, que se habla mucho aquí del tema del voluntarismo en parte, al menos en la edición que yo leí que estaba en inglés, en castellano no la pude adquirir. Y justamente Enrico Malatesta habla que el anarquismo es la organización voluntaria de las personas en colectivos, en este caso, que de manera voluntaria realizan distintos actos. Ahora, por lo mismo, en el mismo libro se desacredita la organización voluntaria en jerarquías naturales. Él considera que eso es opresivo, eso es una cierta clase de Estado, se podría decir. Y dice que cualquier tipo, y esto es muy particular, de organización de carácter, podríamos decir, capitalista, como lo llama, libre mercadista, jerárquica o de relación laboral, es una consecuencia en parte de un adoctrinamiento estatal que ha ocurrido a lo largo de generaciones, que considera que el Estado es un método que han utilizado los burgueses y los poderes establecidos para justamente enriquecerse, que el Estado es la defensa de lo que sería el capital y los capitalistas, y que este solo se sostiene para mantener justamente a esta clase dominante de los capitalistas, y que una vez destruido el Estado no puede existir de ninguna manera ningún tipo de mercado, libre mercado, ningún tipo de capitalismo, y por lo tanto se llegaría a lo que sería este anarcocolectivismo o anarcocomunismo, uno podría argumentar. Ahora tiene eso sí bastantes conceptos que son interesantes. Vamos a ver los que coinciden un poco tal vez con el libertarismo posteriormente, o que se extrayeron del anarcocolectivismo para ocuparlo en el libertarismo. Y vamos a comenzar primero con algunos de los argumentos. Él argumenta que hay una estructura llamada el orden natural. Para aquellos que hayan leído Hans Hermann Hoppe les va a sonar conocido. ¿Por qué hablo del orden natural? Porque él dice que el orden natural es el estado de la naturaleza, en el cual los hombres, en este caso se refiere a la humanidad en general, se organizan voluntariamente en grupos colectivos y solo interactúan a través de la sociedad. También da estos argumentos de que el ser humano no puede existir por sí mismo, sino que en gran parte es consecuencia de la sociedad y que solo la sociedad es pleno, y hace mucho ataque a lo que sería el individualismo como concepto, pero de todas maneras destaca la organización voluntaria. Dentro de esto, argumenta que la libertad, y es un concepto muy particular, no se puede experimentar como individuo, sino que tiene esta matriz colectiva, va en la parte del anarcocolectivismo, y por lo tanto un hombre no es verdaderamente libre, y esto lo dice textual en el libro, hasta que uno haya empujado y esparcido esta libertad a todos los hombres del mundo, es decir, a toda la humanidad.
¿Qué ocurre con esto? Que por lo mismo argumenta que no es posible que haya una verdadera libertad y por lo tanto la lucha de estos anarquistas no termina hasta que ocurra esto. No hay una verdadera libertad hasta que todo el planeta prácticamente tenga este tipo de pensamiento. Porque dice que si hay aquellos que están bajo la esclavitud y considera que todas las interacciones jerárquicas, como el caso de una relación laboral, por ejemplo, es esclavitud. Si ellos siguen bajo eso, uno no es realmente libre hasta que ellos también dejan de serlo. Y por eso dice que la lucha anarquista de todas maneras se extiende. De acuerdo a este pensamiento, igual se puede entender por qué es imposible un poco una coexistencia pacífica con ese tipo de pensamiento, con otras ideologías, porque de acuerdo a su concepto de libertad, que ellos buscan ser libres, requiere para aplicarlo que todos estén bajo ese tipo de pensamiento. Ahora hay algunos problemas con esto, no voy a entrar aquí justamente a criticar o dar por qué me parece que eso no tiene mucho sentido, pero de todas maneras es el argumento que se está dando. Me parece que es un argumento muy particular y se entiende ahí por qué tiene este elemento tan internacionalista, estos anarcocolectivistas, porque no es lo que buscan es crear comunidades pequeñas, aisladas, que puedan vivir ellos bajo ese tipo de pensamiento para los que quieran hacerlo, sino que, de acuerdo a su concepto de libertad, para ser ellos libres, tienen que expandir esa libertad al resto de lo que sería el mundo, el resto de la población. Un concepto muy interesante. También se hace un argumento que es la crítica a lo que sería el comunismo o el marxismo comunista y la estructura que llama la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Porque se da justamente el argumento de que jamás un verdadero anarquista, de acuerdo a su tipo de anarquismo, podrá aceptar estos caminos, podríamos decir, gradualistas, que esta idea de que haya un Estado, pero que sea intermedio como un camino a la llegada a una sociedad anárquica no es legítimo y que no se puede llegar a una estructura que según él es moral, si a partir de una estructura como es inmoral e injusta como lo es el Estado. Y de cierta manera da a entender de que esta nueva estructura de poder que se llegaría con los comunistas estatistas es otra estructura jerárquica opresiva y por lo tanto los critica. Y hace una crítica bastante fuerte a todos aquellos que me imagino que cuando escribió estos libros deben haber algunos que postularon esto, porque si no, no me imagino por qué lo haría, que esta idea de poder hacer pasos intermedios a la llegada a la anarquía. Está el argumento que hay que hacer estos cambios revolucionarios, destaca un poco, si no me equivoco, el tema de los sindicatos y organizaciones colectivas, pero que se tiene que buscar inmediatamente la anarquía, que menciona que ellos, o al menos es su tipo de pensamiento, habrá fracasado si es que llega alguien que dice que va a llegar a eso eventualmente, pero hay un puesto transitorio en lo que sería un Estado, que eso justamente no se va a lograr de esa manera. De todas maneras, también da argumentos bastante fuertes contra la existencia del Estado, que si ustedes lo escuchan van a ser muy similares a los que hace Murray Rothbard o Hans Hermann Hoppe. Está el argumento de este monopolio artificial que es el Estado, que el uso de la fuerza que no necesariamente tiene que ser estatal y el argumento de organizaciones voluntarias y constantemente en distintas áreas estatales hace críticas con respecto a la existencia del Estado en distintos ámbitos en los cuales dice que no tiene sentido necesariamente su existencia cuando sean esos argumentos prácticos, ya que de todas maneras, de manera colectiva, con aportes voluntarios de las personas, esto se puede solucionar. Da ciertos ejemplos que igual algunos me sonaron un poco sorprendentes, con respecto, por ejemplo, el tema de la justicia, que consideraba que todo el sistema judicial, como está estructurado en su época, y que en parte todavía la herencia está eso, es injusto y que lo que tiene que haber más que expertos, en muy entre comillas, como lo decían en el libro, debería haber una justicia llamada colectiva. Básicamente sería que la justicia se decidiría por colectivos. La práctica sería como si la masa decidiera todo. Y menciona que toda esta justicia de castigo, de muerte retributiva, no es correcta, ya que según él un verdadero anarquista ve un delito no como algo sancionable per se, sino como una enfermedad. En el punto de vista que dice que alguien que comete delito está más bien enfermo y que el colectivo tiene que ver cómo tratar de sanar, entre comillas, a este personaje, individuo, que esté cometiendo esos actos y utilizando, y eso me pareció un poco peligroso, todos los medios disponibles por la ciencia. Eso me suena, no sé, que se podría llegar a aplicar cierto tipo de cosas bastante inmorales con decir utilizar cualquier medio científico para poder corregir la enfermedad. Pero de todas maneras es un argumento que se utiliza dentro de lo que sería esta sociedad bastante así anárquica. De todas maneras, además de que gran parte del libro son críticas a lo que sería el Estado, que se repiten en gran medida con el tema del monopolio, el uso de la fuerza y que la sociedad voluntariamente se puede organizar con actos voluntarios, en estos prácticamente calcados a los argumentos que se hacen posteriormente por Rothbard y Hoppe dentro de lo que sería el anarcocapitalismo. También vemos ciertas situaciones que son interesantes con respecto al tema de la colectivización.
Y además de este tema podríamos decir, de asociación colectiva, de empujar, digamos, estas organizaciones colectivas que se tienen que ir expandiendo constantemente, también da un argumento que de acuerdo a la ciencia de su periodo, aunque yo diría que la ciencia actual lo ha desmentido, esta idea de que de manera natural se dan estas organizaciones de carácter jerárquico, podríamos decir de carácter capitalista, como lo llama esto, ¿cómo decir? No son científicas, de acuerdo a su pensamiento, al menos en este libro, en la edición que yo leí, mencionaba que todo este desarrollo jerárquico, capitalista, que se va estructurando, va, es una consecuencia artificial del empuje de ciertos grupos poderosos, que la organización natural del humano es generosa, tiene un poco de influencia tal vez del caso del buen salvaje, este pensamiento del buen salvaje, y da este argumento de que en realidad el ser humano en estado natural es generoso, es solidario y esto implica que es un ser noble. En este momento se me olvida el nombre del autor que dijo eso, que probablemente me acuerde después, pero esta idea como del buen salvaje, el mito del buen salvaje. Entonces, el hombre en su estado natural, sin una organización, o sea, el hombre en estado de la naturaleza, es un ser noble y generoso. Y todos los problemas más bien actuales son una consecuencia de una corrupción, podríamos decir una clase de adoctrinamiento por parte de lo que es el Estado, que se forma para proteger grupos de intereses económicos. Y menciona que el problema de la democracia también es que sean algo así como migajas, que traten de contentar a pequeños grupos y que posteriormente esto se hace solo para proteger a estos grupos de intereses económicos de carácter capitalista que controlan a los gobernantes y que dice que a veces estos gobernantes organizan el Estado para adquirir poder por su cuenta, pero después siempre terminan cediendo ante los intereses económicos porque no pueden existir sin esos intereses económicos, por lo tanto el Estado se convierte en el protector del capital, esta idea. Y por lo tanto menciona que si hay problemas muchas veces actualmente, a pesar de este llamado lavado de cerebro por parte de lo que serían las sociedades capitalistas, el humano igual tiene tendencias generosas, y en eso yo puedo coincidir de que tienen tendencias de apoyar a otros, y por lo tanto eso muestra que es como esa naturaleza inmanente, esa naturaleza que no ha cambiado, pero que queda algo suprimida por este lado del cerebro capitalista. Se da un poco ese argumento. Por lo tanto, también él dice que si hay personas, y menciona a los trabajadores, que defienden a los que les dan trabajo o los que quieren vivir bajo una sociedad, podríamos decir, de una estructura jerárquica, no es que realmente ellos lo quieran, sino que argumenta que ellos han sido manipulados y lavados de cerebro con adoctrinamientos que son de generaciones y que realmente por eso son personas que no pueden todavía experimentar la libertad porque se les ha adoctrinado para que no puedan hacerlo. Argumentos muy particulares de todas maneras. Y también da cierto argumento que me pareció novedoso porque no lo justifica en ninguna parte. Al parecer no lo justifica ningún anarquista colectivista en ninguna parte. Le preguntaba a gente que era anarquista y no me dijeron que nunca encontraron un lugar donde se justificara. Simplemente se dice que, de acuerdo a su mensaje, en el mundo existe conflicto y existen guerras porque existen los estados. De todas maneras, yo puedo entender que y me parece que es razonable que hay conflictos de mayor nivel, pero él argumenta que los conflictos existen por eso. Y por lo tanto, que una vez que el mundo entero se implemente esta ideología de carácter anarco-colectivista, este orden natural, según como lo llama él, el mundo van a terminarse los conflictos, porque dice que ya no habrá intereses de capital que lo hacen, y todos los hombres y las mujeres del mundo serán como hermanos, menciona. Entonces todos serán una sociedad colectiva de hermanos que son como amigos, dice en el libro, y que ya no habrán estos conflictos. Y suena muy bonito el argumento, así como, ah, mira, qué bonito. Pero uno pensaría que dicen, ah, ya, si me vas a dar este tipo de declaraciones tan potentes de que vamos a llegar básicamente a una sociedad utópica, vamos a ver el argumento que sabe por qué es así. Y no se argumenta en ningún momento por qué, simplemente se dice que va a ocurrir eso y se da un salto lógico de esa manera. Es como lo que ocurre en parte en El Capital de Karl Marx, donde habla de que la plusvalía es un robo. Y uno dice, a ver, ya hay una declaración, veamos cómo la justifica. Y nunca lo argumenta, simplemente lo dice y después empieza a argumentar todo en base a eso. Entonces, al parecer es una tendencia entre estos autores intelectuales de carácter más izquierda, en temas tanto anarquistas como estatistas. Y eso es principalmente las impresiones que me dejaron el libro. Probablemente me estoy saltando muchos detalles. Yo sé que aquellos que lo hayan leído y más recientemente tal vez se acordarán de otras cosas, pero es lo que me quedó más la impresión. Y quiero hablar también ahora esto del efecto y las consecuencias que ha tenido dentro de lo que sería tal vez el libertarismo, porque se nota mucho
que Hans Hermann Hoppe, que aquellos que no lo conozcan es un autor muy conocido del anarcocapitalismo y que en el libertarismo ha influido bastante, nació en 1949 y sigue vivo, tiene 70 años, ha influido y ha logrado en parte popularizar el argumento moral libertario que está entrando en distintos grupos de la sociedad y que ha empezado a crecer particularmente en el mundo hispano, copiando y sacando elementos de lo que sería el anarcocolectivismo de Malatesta, pero subvertiéndolo, modificando los conceptos originales para darles un nuevo significado y utilizar la retórica y algunos argumentos, pero eliminando por completo el argumento ideológico de fondo. Algo así como una subversión conceptual. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque aquí hay muchas similitudes que habrán notado. Porque Hoppe comenzó siendo estudiante en la escuela de Frankfurt, que aquellos que lo conozcan tiene una muy mala reputación dentro de lo que es el mundo de la derecha en general, donde se le ve como algo así el origen del marxismo cultural, todo ese tipo de conceptos. Y fue estudiante ahí, y él no estuvo de acuerdo, y él había sido estudiante bajo Habermas, que es bastante conocido dentro de la escuela de Frankfurt. Y Hoppe se fue en la dirección completamente radical del otro lado y argumentó de que su objetivo en la vida, y yo diría que lo consiguió con esto, era agarrar los conceptos, tomar los conceptos de la anarquista y de la izquierda, subvertirlos, transformarlos y utilizarlos para empujar el pensamiento de Murray Rothbard, que es el anarcocapitalismo. Entonces, yo diría que fue bastante exitoso porque, por ejemplo, aquí está en este libro Anarquía de Malatesta, se habla de orden natural, pero el orden natural tiene un carácter colectivista, con desprecio al individualismo y claramente con una influencia anarcocolectivista. Hoppe agarra ese concepto y en libros como Democracia, el Dios que falló y libros posteriores lo modifica para hablar que el orden natural es la estructura jerárquica natural que se crea sin intervención estatal por parte de los individuos, como son relaciones de familia, relaciones laborales, relaciones comunales, pero con jerarquías y normas contractuales, y modifica el concepto que había de orden natural de Malatesta y lo transforma en este otro elemento. Pero mantiene la misma retórica y argumentos contra el Estado que utiliza Malatesta, pero ahora se usan para defender no lo mismo que defendía Malatesta, sino para defender este nuevo concepto, podríamos decir más bien libertario, de lo que sería un orden natural. Es muy interesante eso. También da el argumento moral de lo mismo y esta idea de la organización voluntaria de los individuos y da los mismos argumentos prácticamente, pero esta organización voluntaria ya no es colectiva, sino que es una organización voluntaria para crear jerarquías naturales. Y ahí van cambiando un poco algunos conceptos y se meten algunos elementos, se eliminan otros, pero se toma mucho la retórica y gran parte de los argumentos de Malatesta, que suenan muy similares a los de un libertario, y es en parte porque se subvertieron los conceptos de esta izquierda anárquica para tomarlos y defender una estructura de orden natural de acuerdo a lo que sería un pensamiento libertario. Una idea bastante novedosa, se va entendiendo por qué hay intelectuales del mundo de izquierda anárquica que ya están bastante molestos con el libertarismo intelectual, prácticamente porque noto que les han tomado conceptos y lo han logrado subvertir, que es una jugada bastante inteligente. Debo decir que es algo que la izquierda ha hecho con conceptos como el liberalismo, pero que la derecha generalmente no lo hace, pero aquí vemos que efectivamente lo ha logrado hacer personajes como Hans Hermann Hoppe y autores posteriores, que parece muy novedoso. Y particularmente se nota ese tipo de influencia. De todas maneras, se nota que Malatesta fue una influencia para lo que es Hans Hermann Hoppe y autores también del libertarismo, no necesariamente en todo, pero sí en argumentos contra el Estado y de la organización individual, aunque para lograr objetivos distintos. Y debo destacar que al menos con el caso de los autores intelectuales del libertarismo, libros por Rothbard o por Hoppe son mucho más gruesos, no necesariamente más densos, pero que tienen una estructura lógica que cada vez que te dicen algo, hay algún argumento, te dicen por qué. Y es una estructura lineal lógica y te dicen, ya, y esto es por esto, y te lo explican todo. Lamentablemente en este libro, y hay que leer más, por supuesto, pero en este libro se hacen declaraciones de repente y ahí llegó el fundamento. Es una declaración simplemente, es como que lo dicen y, sorpresa. De todas maneras, una situación muy interesante, como dije, un análisis más al voleo, como doy mis impresiones después de haberlo leído, y espero que les haya gustado. Estoy pensando a futuro hacer esto con otros libros de política o economía que lea, hacer estos pequeños análisis, pero dando mis impresiones nada más, no como un tema profesional de punto por punto. Y recuerden que me pueden recomendar algún libro a futuro si quieren que lo lea sobre temas de lo que sea en realidad para poder analizarlo, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.